Ok, entonces de nuevo buenos días. Como me han solicitado hoy la grabación, entonces la vamos a hacer. Les preguntaba sobre los estándares generales. Si recordaban la tabla de estándares generales, algunos me dicen que lo retomemos, entonces lo vamos a hacer de forma rápida. Recuerden que ya estamos culminando el curso y necesitamos entonces ya irnos metiendo más en lo que es análisis de suelo, irlo ya estructurando en el cerebro, ¿sí? Y para eso les he dicho que les he puesto por pasos. Uno sería la apreciación, en la cual necesitamos los estándares generales. La otra sería la interpretación, en la cual necesitamos todo lo que han aprendido desde suelos 1 hasta ahora. Después vamos a ver algo de cálculos, especialmente en plantilla de Excel, lo cual ustedes van a ir haciendo. Yo solo les voy a mostrar un ejemplo. Y luego entonces tendríamos las recomendaciones. Las recomendaciones son la sumatoria de la apreciación, de la interpretación y de los cálculos. Todo esto constituye un análisis de suelo, ¿sí? Al menos el análisis de suelo básico y complementario que siempre estamos o hemos estado realizando desde hace muchas décadas, porque no es el único. También existe otro tipo de análisis de suelo y uno mucho más completo, que es la cromatografía, que les dije que lo podían ir consultando. Sin embargo, ese no es cuantitativo. Este sí, pero el otro es mucho más integral. Ok, entonces para la apreciación, les quise volver a mostrar esto porque necesito que lo comprendan, ¿sí? Váyanlo estructurando. Entonces, cuando ya tengamos el análisis, usted va a decir, bueno, voy a hacer mi primer paso, voy a hacer mi apreciación. ¿Qué requiero? La tabla de estándares generales, ¿sí? Voy a hacer mi interpretación, que requiero haber aprendido, estudiado absolutamente todo, y si siento que estoy mal en algo, reforzarlo previamente. Cálculos que requiero, pues simplemente una hoja de Excel o un celular para la calculadora o lo que sea, o un lápiz, un papel y ya estuvo. Para las recomendaciones que requiero, todo lo anterior. ¿Ok? Entonces voy a pasar a buscar los estándares generales. ¿Listo? Ok, ya está abierto, solo voy a compartir aquí. Recuerden que cuando hablamos de estándares generales, trabajamos, o al menos nosotros vamos a trabajar con esta tabla. Esta tabla les decía que lo ideal es hacerla in situ. In situ se refiere a hacerla en el país, hacerla con todas las características edafoclimáticas del país. Sin embargo, esta tabla les va a servir bastante mientras se genera con mucha investigación para el país, ¿sí? Entonces, esta tabla les decía que es necesario, siempre se me quiere ir para allá. Bueno, les decía que es necesario que la entiendan, ¿sí? Si ustedes van a hacer ya su apreciación, es necesario que la entiendan. Esta es la herramienta para hacer la apreciación. La apreciación es de lo más fácil y por eso solamente vale 2 puntos oro en su parcial final, que ya pronto lo tendremos. Entonces tenemos un pH. Para el pH no se me vayan a confundir, ya siempre les he dicho que el pH tiene un nombre y un apellido, ¿sí? Pero el pH no lo vamos a enmarcar en apreciación, ¿sí? No lo vamos a enmarcar en pH muy bajo, bajo, medio, alto, no. El pH lo vamos a enmarcar con su nombre y su apellido y aquí están al lado izquierdo, ¿sí? Siempre tengan presente que es al lado izquierdo de esta tabla de estándares generales. En otras tablas, pues puede ser a otro lado, pero quiero que se familiaricen con la que vamos a utilizar. Este pH, entonces, ya les había dicho, por ejemplo, si tenemos un suelo en el cual el reporte de laboratorio dice que tiene un pH de 4.5, ese suelo tendría un pH extremadamente ácido. Ya no le vamos a decir de forma básica o de forma así general como, no, si es menor de, entonces de 6, tenemos algo ácido. O si estamos entre 6.6 y 7.3, tenemos un suelo neutro. O si estamos arriba de 7.4, ya tenemos un suelo alcalino. No, ya lo vamos a denotar con nombre y apellido, como yo le llamo. El único que tendríamos entonces básico para decirlo, pues haría aquí, en el 6.673, que sería un pH que corresponde a un suelo neutro.
¿Qué es lo importante del pH? Cuando ustedes ya tienen el nombre y el apellido, entonces usted sabe, ya empieza como a iniciar, ¿sí? Inicia el proceso de interpretación, porque usted ya aquí debe de estar estructurado en su cerebro, yéndose ya a la escala de pH de suelos agrícolas que va de 4 a 10, entonces ya usted dice que posiblemente en un pH 4.5 va a estar disponible o que no va a estar disponible, o que pH o que va a estar disponible en un suelo, digamos, fuertemente alcalino con un pH mayor de 8.4 a 9. Entonces usted ya va estructurando y eso le va a servir entonces ¿para qué? Para ir realizando su interpretación y en general ir como viendo qué posiblemente se va a tener que hacer en ese suelo. Todo después obviamente corroborado con una interpretación un poco más profunda y también con unos cálculos. Recuerden que si tienen alguna pregunta, entonces me interrumpen cuando quieran para hacerla. Ok, ¿dónde sí aplicamos? Y les dije también que íbamos a aplicar dos nombres más, aparte de esta apreciación. ¿Cuáles son los dos nombres que les dije? ¿Quién me dice? Aparte de la apreciación normal para macros, micros, materia orgánica, qué otras palabras vamos a utilizar? ¿Ah? Cuando expliqué esto, ¿no había ninguno de ustedes? Ernesto, Katia, Moisés, Alejandra. Ahí voy, Alejandra. Excesivo y crítico, muy bien. Sí, Alejandra, excesivo y crítico, los cuales son dos palabras como de alarma que han funcionado porque aquí la cultura de análisis de suelo es muy pobre, ¿sí? Entonces, ¿dónde pondríamos excesivo? Bueno, cuando ya tenemos mucho más pasado de lo que es alto, ¿sí? ¿Dónde pondríamos crítico? Cuando tenemos mucho más lo que es pasado muy bajo, ¿ok? Ahora, materia orgánica, recuerden que la materia orgánica siempre está directamente relacionada con el clima y recuerden que siempre está directamente relacionada con el nitrógeno, el cual es un cálculo muy sencillo que ya les había dado un poquito de él, cómo sacar el nitrógeno a partir de la materia orgánica. Entonces, dentro de esta apreciación, recuerden que les dije y les di un tips que es aprenderse el medio y de ahí ya aplicar la lógica que ya deben de tener, porque ya vimos todo lo de materia orgánica. Entonces, aplicar la lógica cuál sería en un clima cálido, en un clima medio, en un clima frío, lo cual está directamente relacionado con la rata de descomposición de los macro, meso y microorganismos. ¿Listo? Cuando ya entonces nos vamos al fósforo, les dije que buscaran el método de determinación de Bright-2, de Olsen y de Melich, ¿sí? Esos, ¿para qué? Para que sepan por cuál método de determinación se hizo. No sé si algunos están de pronto en celular. Por cuál método de determinación se hizo. Y entonces pueda saber cuál sería la apreciación correcta. Si usted tendría que mirar realizado por Bright-2. Les dije que estos son métodos de determinación en laboratorio, son como recetas de cocina. Y, o si no se hizo por Bright-2, si se hizo por Olsen, o ya si se hizo por Melich, ¿sí? Ahora, si pasamos ya a las bases intercambiables, les repito, espero por última vez, que las bases intercambiables son calcio, magnesio, potasio y sodio. Entonces, estas son las bases intercambiables y estas bases intercambiables necesitamos nosotros saber cuánto hay entonces de calcio, de magnesio y simplemente es una comparación, es algo muy sencillo, es una comparación. Yo veo cuánto hay de calcio en mi análisis, por eso les digo que esta tabla les recomiendo que la impriman y la tengan entonces a la par de su análisis. De magnesio, todo esto, entonces le ponemos todas las palabras que ya estuvimos diciendo, estas 4 más las otras 2. Ok, de sodio, recuerden que no es un elemento esencial, es un elemento benéfico, pero sin embargo hace parte de las bases intercambiables.
y es vital, es importantísimo, y si lo tenemos muy elevado podemos estar frente a suelos sódicos y en ocasiones él va de la mano con la conductividad eléctrica, la cual puede presentarse alta, y si se presenta alta la conductividad eléctrica y el sodio, ya podemos estar posiblemente en un suelo salino sódico y bien complejo de manejar. Vamos a hablar un poco de salinidad y de suelos sódicos el 3 de diciembre, que vamos a celebrar el Día Internacional del Suelo, lo cual todos ustedes tienen una actividad por hacer, una asignación por hacer ese día. Entonces, les sugiero que estén pendientes. Ok. La SIC, recuerden que la SIC es la capacidad de intercambio catiónico. Recuerden además que no la hacen en un análisis rutinario aquí en lo que es el país. Entonces, es necesario que ustedes la soliciten, la piden extra, ¿sí? Esta SIC es muy importante, ¿sí? Para saber entonces cómo estamos y además que es un sinónimo de fertilidad como tal. Ya, lo que es el azufre, entonces ya hemos hablado que ppm es partes por millón y ppm es igual a 1 miligramo por kilogramo, lo cual ahora se está hablando ya de miligramo por kilogramo, aunque es lo mismo. La CCI, que es un sistema internacional de unidades, al cual está adscrito Honduras, entonces nosotros debemos hablarlo como miligramo por kilogramo. Sin embargo, aquí aparece como ppm, pues ya que la tabla está un poco, no antigua, sino que está un poco, sí antigua, pero no desactualizada. Y aquí en lo que es la SIC y el resto, sí lo hablamos como centimol carga por kilogramo de suelo. Sin embargo, cuando hacemos los cálculos, lo hablamos como mil equivalente, que es lo mismo que un centimol carga por kilogramo de suelo, pero ya el mil equivalente, entonces ya deberían de saber que es igual al peso molecular de todo el compuesto sobre la valencia de los elementos o el elemento principal por 1000, ¿sí? Y ahí entonces sacamos cuánto pesa mil equivalente y luego entonces cuánto de él tendríamos en todo nuestro peso de capa aráulica. Recuerden que estamos solamente en un repaso y por eso voy rápido en esta parte. Si les queda algo en duda, entonces me interrumpen y lo podemos ver con más detalle, ¿ok? La conductividad eléctrica. Bueno, miren que estos micro, ¿sí? Estos micro están en miligramos por kilogramo o ppm. Y también está lo que es el azufre, ¿sí? El azufre. Pero, aparte de eso, también tenemos al fósforo, ¿ok? Entonces, dentro de los macro, tenemos el fósforo y el azufre y el resto de micros los presentamos, nos los presentan, nos lo entregan en el laboratorio, miligramo por kilogramo, ¿sí? O sea, ppm, pues tiene mucha lógica ya que ellos son micronutrientes, microelementos o micronutrimentos, es lo mismo. Ok, por acá tenemos la conductividad eléctrica que siempre me la deben relacionar con la salinidad, la medida indirecta de la salinidad. Y recuerden que esa conductividad eléctrica nunca la quiero ni muy baja ni muy alta, siempre la quiero en un rango medio como quiero el resto de mis nutrientes, porque no quiero desequilibrios ni para abajo ni para arriba. Si tenemos muy poca conductividad eléctrica, la planta no va a poder alimentarse. Y si tenemos mucha conductividad eléctrica, la planta tampoco va a poder alimentarse. ¿Listo? De esta vamos entonces a aprender mucho más el 3 de diciembre en el evento que vamos a hacer. Ok, acá tenemos relaciones, son muy importantes. Necesito que les presten atención y que sepan identificar dónde están en esta tabla de estándares generales. Aquí estas relaciones, no es más que decir cuánto hay de cada uno y mirar la relación cómo está o qué nos induce. ¿Sí, Alejandra? Yo estoy confundida con el espacio donde dice apreciación, en qué nos vamos a basar para saber si es baja, alta, excesivo y alto y crítico. Ok. Alejandra, nos vamos a basar en estos mismos datos, ¿sí? Por ejemplo, si tú te presenta tu análisis una materia orgánica de 1.3, digámoslo así, tienes materia orgánica de 1.3 y estás frente a un clima frío, míralo aquí. Entonces, ¿qué apreciación tendrías, Alejandra? Ay, perdón. Si tienes 1.3 y tu finca está en un clima frío, ¿qué apreciación tendrías?
Alejandra. Te estoy esperando en el chat. Bajo, ok, bajo. Mira que bajo entonces sería menor de 5, pero estamos en un clima frío, ¿sí? Menor de 5 ahora. Si hablamos de 1.3, ahí ya puede caber el término, bueno, de hecho ya está muy bajo, ¿no? Pero ahí ya puede caber un término crítico, ¿sí? Eso, digamos lo que es otro criterio que ustedes van a ir aplicando. ¿Por qué? Porque en un clima frío, recuerda, la rata de descomposición es mucho más lenta y debería haber una acumulación más de materia orgánica. Entonces, 1.3 es demasiado poco para un clima frío, ¿sí? Ahí podría estar entonces la palabra crítico, ¿sí? Ahora, si estuviéramos en un clima cálido, en la cual la rata de descomposición es mucho más rápida, y tuviéramos el mismo 1.3, entonces ahí ya no tendríamos ningún crítico. Ahí simplemente estaríamos frente a una materia orgánica baja, ¿sí? Porque es menor de 1.5, ¿sí? Aquí te lo dice. Si es menor de 1.5, entonces pues no estamos muy alejados del 1.3, ¿sí? Como es menor de 1.5, entonces ¿dónde caería? Caería aquí. Es muy bajo. ¿Listo? Aquí no hay valores porque también hay muchas cosas que ya son criterio técnico que se deben de aplicar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, 1.3 nos podría caer muy bajo, pero si continuamos en esa finca de clima cálido, tenemos, digamos, 1 o tenemos 0.9, ya podríamos caer ¿a dónde? Podríamos caer a crítico en la misma materia orgánica con ese clima cálido. ¿Sí, Alejandra? ¿Te queda más claro? Ok, bueno, con mucho gusto. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ustedes ya saben, el fósforo que tiene diferentes métodos de determinación, las bases intercambiables, ¿sí? Estas. Lo que es el centimol carga, ¿sí? La SIC. Lo que es miligramo por kilogramo, o sea, ppm, el resto de nutrientes. Recuerden todos los micronutrientes, más el fósforo y el azufre. Ahora, lo que es la conductividad, nunca queremos entonces una conductividad muy baja ni muy alta. Entonces, ¿cuál sería la apreciación? Aquí se las voy a poner. ¿Cuál sería la apreciación? Aquí tenemos la que quisiéramos, ¿sí? Esta sería la apreciación que quisiéramos, ¿sí? Miren, una conductividad de 1 a 2. Esa sería una conductividad que quisiéramos. Ahora, recuerden también que eso depende de los cultivos. Entonces, hay cultivos más tolerantes, hay cultivos más susceptibles, y ustedes deben de iniciar a conocer el cultivo como tal, ¿sí? Entonces, esta sería la apreciación que quisiéramos, ¿sí? De casi todo. ¿Listo? Bueno, lo voy a poner así. ¿Sí? Esa sería la que quisiéramos. Entonces, aquí tenemos de conductividad eléctrica, ¿ok? Si nos vamos acá, recuerden que estas relaciones hay que sacarlas y estas relaciones también nos dan un poco para ir hablando, eso de ir hablando o ir explicando, que es básicamente la interpretación de todos los datos, la interpretación del análisis, ¿sí? Lo cual después, entonces, lo vamos a acompañar con cálculos. Pero estas apreciaciones son bien importantes porque aquí nos muestra una posible deficiencia marcada por ejemplo, si tuviéramos entonces la relación ideal de calcio-magnesio va de 3 a 5, ¿sí? Pero entonces si no tuviéramos esta relación de 3 a 5, podría yo decir que hay una deficiencia de uno o del otro de acuerdo a si la relación es más alta o es más baja. Por ejemplo, está más alta, si tenemos una relación calcio-magnesio mayor a 10, entonces tenemos que hay deficiencia de magnesio. ¿Y por qué? Porque seguramente está muy alto el calcio, ¿sí? No queremos nada de eso, por eso los desequilibrios químicos es lo más difícil de manejar en suelos.
¿sí? Ahora, estas relaciones son bien fáciles. Ustedes las tienen que sacar de su análisis y cuando las sacan simplemente las comparan con estos datos y miran en qué apreciación cae y eso les va ayudando entonces un poco más a interpretar qué posiblemente esté sucediendo en el suelo, ¿sí? Esta relación también, bueno, todas son muy importantes, pero esta es muy básica, que es la relación calcio más magnesio sobre potasio. Siempre miren que tendríamos una relación ideal de 12 a 20, pero si ya tenemos de pronto esa relación mayor a 40, entonces ya nos estamos viendo con un déficit de potasio, ¿sí? Y esto son relaciones de base intercambiables vitales, muy importantes, ¿sí? Bueno, miren esta también, importantísima. Aquí ya de pronto frente a suelos magnésicos, ¿sí? Entonces, cuando hay suelos magnésicos, ya hablamos de que hay muchísimo magnesio, ¿sí? Ok. Esta apreciación, pues ya la hemos tratado en encalado y esta apreciación se inicia entonces al diagnóstico de problemas de acidez. Recuerden que si no se han aprendido los 4 criterios para decir si debo encalar o no, entonces deben de ir a releer lo que es el manual, ¿sí? A releer lo que es el manual de prácticas, que lo tienen habilitado para leerlo desde hace muchísimo tiempo, y deben de aprenderse los 4 criterios, que ya los hemos repasado muchísimo y ya los deben de saber. Y esto, bueno, esto simplemente es para aporte de algunos materiales encalantes. Esa es toda la tabla, muchachos, de estándares generales. Esa es toda la tabla, la cual, como ya les dije, deben de tener, les recomiendo impresa y plastificada porque les va a servir para muchísimo tiempo si continúan en agronomía. Preguntas. ¿Preguntas, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, entonces todo está claro. Vamos entonces ya a cerrar esta tabla estándar generales. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con lo que es la interpretación, ¿sí? ¿Qué pasó? Me sacó pensé que se acabó el tiempo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, máster. Gracias. Ok, entonces les decía que en análisis de suelo les he dividido así para mayor entendimiento de ustedes. La apreciación, ya saben, la hacen con la tabla estándar generales. La interpretación es todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces vamos a practicar un poco de interpretación. Luego vemos los cálculos en plantilla Excel. Y por último vemos todo un análisis porque sería ya las recomendaciones pues tiene que ver con todo esto de acá arriba. ¿Listo? Bueno, por ahora entonces vamos a continuar. Miren que ya apreciación, tabla, interpretación, este ejemplo, ¿sí? Tenemos en este ejemplo, así básicamente es como entregamos los resultados del análisis de suelo, al menos en nuestro laboratorio. Y entonces, ¿qué tenemos? Lo básico siempre, el cliente, y ustedes lo ponen desde que hacen su muestreo de suelos o su muestreo de tejido vegetal. ¿Aquí hay alguna pregunta? Anthony, ok, gracias Anthony. Entonces tenemos el cliente, tenemos el área, tenemos la textura del suelo. Tenemos la textura, tenemos la densidad. Recuerden que esa densidad aparente, si por ejemplo tenemos densidad aparente de 1, entonces sería, como cambiamos las unidades, sería ¿en qué? Serían 1000, ¿sí? Si tenemos 0.9 de densidad aparente, pues serían 900. Eso es lo más básico para sacar peso acaparable, ¿no? Ok, y cultivo, pues el asignado.
Hablando del cultivo asignado, muchachos, vamos a hacer ahora un listado en Excel, el cual nos va a permitir saber en qué horario ustedes van a tener que sustentar su análisis de suelo. ¿Listo? Y además, el cultivo que básicamente yo nunca se los asigno, sino que les permito a ustedes elegir. Bueno, la ubicación, esta ubicación recuerden que tiene altísima relación con lo que es la materia orgánica, altísima relación con lo que es la rata de descomposición de la misma. Entonces es necesario saber siempre, donde sea que les corresponda su análisis, donde sea espacio geográfico, estoy hablando, entonces usted lo que va a ir a ¿qué? Es a consultar e investigar el clima, los tipos de suelo de allí, de pronto los manejos, ¿sí? Para que vayamos, aquí lo que estamos haciendo es haciendo toda la interpretación. Alejandra, usted había dicho que nos iba a asignar cultivo, entonces lo elegimos nosotros. Sí, Aleja, siempre dejo que lo elijan, pero como no se puede repetir, entonces luego vamos a hacer un listado en Excel y luego vamos a ir poniendo los nombres de ustedes. Luego a eso le tomamos una foto y si hay algún cambio, pues simplemente se hace. Ok, este análisis, muchachos, miren que siempre son dos, ¿sí? Aquí corresponde al resultado de dos análisis. ¿Por qué? Este ya es uno, ¿sí? Este de la ceiba es uno. Este de la paz es otro, ¿sí? Entonces, son dos análisis de suelo y ustedes van elaborando. Tienen que tener dos cosas para su, bueno, ahí está la rúbrica, pero tienen que tener dos cosas para su sustentación. Una es, bueno, quedan menos de 10 minutos, ya saben que salen y entran en el mismo link. Una es su plantilla Excel, donde ha realizado todos los cálculos. Otra es su plantilla de PowerPoint, donde presenta toda la información edafoclimática de su cultivo y presenta todo desde la apreciación, la interpretación, los resultados, el análisis, las recomendaciones, todo. ¿Sí? Entonces, esa es la sustentación, la cual cada uno va a tener media hora y vamos a asignarles entonces tiempo. Horario, perdón. Ok. Aquí tenemos entonces el pH. Miremos primero este análisis para la ceiba con un pH 4.2 y aquí empieza entonces lo que es la interpretación. Si tenemos un pH 4.2, entonces, ¿cuál sería la apreciación de él? ¿A dónde nos remitimos para saber cuál es la apreciación de ese pH 4.2? A la tabla. Muy bien, a la tabla de estándares generales. Extremadamente ácido. ¿Cuál es? Extremadamente ácido. Extremadamente ácido. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer paso que es la apreciación de esto, ¿cierto? Si tenemos un aluminio intercambiable de 0.93, tendríamos una apreciación de ¿cuánto? Aluminio intercambiable. ¿Cuánto tendríamos de apreciación? Recuerden que simplemente es bajo, creo. bajo. ¿Quién está de acuerdo? Recuerden que esto simplemente es, el primer paso simplemente es mirar el dato, mirar la tabla y comparar y darle una apreciación, ¿sí? Esa apreciación la van a escribir en su plantilla de PowerPoint y eso les va a ir sirviendo. Ok. Alejandra dice que sería crítico. Y ahora bien, no todos los críticos ni todos los excesivos son malos. ¿Por qué? Este crítico en aluminio intercambiable para mí es muy buena noticia. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me explica? El que ustedes se atrevan a explicar, muchachos, es ya iniciar un ejercicio de interpretación. ¿Sí? Eso es la interpretación, todo lo que tienen que decir. Y asimismo ese día del parcial me van a sustentar. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué será una buena noticia que esté crítico este aluminio intercambiable? ¿Quién me dice? Creo que ya están en la capacidad de decir al menos eso. Y si no, pues no perdemos tiempo y van a estudiar más todo lo que ya hemos visto y luego seguimos. Que el aluminio sea intercambiable, Master. No, que sea intercambiable no. Que el aluminio intercambiable esté crítico. Mm. Pues sí, creo Porque, que... Katia. Dale, porque Kate. no es algo que deseamos en el suelo, al contrario nos afectaría. Ya de por sí tenemos un pH de 4.22 y la suma de las bases están menos de 5 centimol carga. Perfecto. Excelente, Katia. ¿Qué acabo de hacer, Katia, ahí? Interpretar. Eso es interpretar. Ver más allá de los números, saber qué está pasando. Pero ella sabe y entiende esto porque ya lo estudió, lo interiorizó y ya está. Esa es la interpretación, muchachos. Por eso es que les digo que la interpretación, nadie les va a poder ayudar en ello. ¿Sí? ¿Sí? A menos de que sea alguien que súper estudie todos esos temas. ¿Por qué? Porque es que la interpretación no está escrita en ningún lugar. Y como cada uno va a tener un análisis diferente, cada interpretación va a ser diferente, cada apreciación va a ser diferente, cada recomendación va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Eso que acabo de hacer Katia es interpretar. ¿Sí? Yo lo interpreté de otra manera, Master. A ver, interpreta. No, o sea, que yo se lo interpreté de otra manera, porque yo había entendido que, o sea, que el aluminio en estado crítico, o sea, en exceso, entonces obviamente genera una toxicidad en el suelo. Por eso yo le pregunté que si el aluminio fuera intercambiable. Obviamente, nosotros necesitamos que el aluminio no esté en el suelo porque no es beneficioso para la planta. Ajá. Entonces yo le entendí que el aluminio en exceso le entendí. Por eso le estaba diciendo que lo interpreté de otra manera. Bueno, ahora, lo que acabas de hacer ahorita sí es interpretar. Lo que hiciste antes solamente fue decir que es aluminio intercambiable. O sea, entiéndame cuando les digo, la palabra interpretar es de verdad estudiar, leer, analizar, ¿sí? Como sustentar. Entonces lo que estás haciendo está muy bien, porque ya hiciste un primer pinino de interpretación, ¿sí? Es qué veo yo detrás de eso, qué posiblemente hay. Porque porque ese aluminio intercambiable puede estar crítico, sin embargo es que tengo un pH extremadamente ácido. No es lógico que esté tan bajo ese aluminio. Ah, pero es que de pronto sí puede ser lógico cuando yo le atribuyo ese pH no solamente al aluminio, ¿sí? Cuando yo se lo puedo atribuir a algo más. Ah, pero ¿a qué más se lo puedo atribuir? Ah, pues me ha tocado, me falta leer un poco de ello. Entonces yo voy y complemento, voy y leo, ¿para qué? Para seguir dándole una explicación y seguir entendiendo qué va posiblemente a pasar en ese cultivo. Aquí tengo dos chats. Muy bien, Anthony, ¿sí? Expresar, mirar más atrás de eso, ¿sí? El aluminio genera toxicidad y al ser bajo resulta favorable. Claro que sí, Alejandra, eso es interpretar, ¿sí? Es porque esto, porque lo otro, pero si yo le hago esto al suelo, la planta posiblemente me va a responder de esta forma, pero si no le hago esto, de pronto no me va a responder de esta forma, ¿sí? Eso es interpretar. Entonces, por eso les digo que la interpretación, aparte de que vale muchísimo, ya van a ver cuánto, muchísimo vale en el análisis, en el parcial final, es lo que realmente hace al agrónomo. Cualquiera puede hacer una apreciación. Cualquiera puede tener aquí una tabla de referencia y tener aquí unos resultados y decir, ese está bajo, crítico, excesivo y listo. Ajá. ¿Y ahora qué hace con eso? ¿Para qué me sirve eso? Ah, no. Entonces yo voy a interpretar. Ok, tengo ese pH extremadamente ácido, lo cual ya tengo que pensar que posiblemente van a estar disponibles qué nutrientes. O van a estar no disponibles qué nutrientes. Eso hace parte de la interpretación. ¿Sí?
Entonces usted lo dice y después lo corrobora o después simplemente pasa que no lo puedo corroborar porque hay un desequilibrio en este suelo. Entonces, aunque esté extremadamente ácido este suelo con un pH 4.22, resulta que, por ejemplo, digamos que el señor le ha superpuesto y le ha sobreencalado, pero aún no ha reaccionado y él tomó y de pronto el calcio estaba altísimo y usted dice, no puede estar altísimo el calcio cuando tengo un pH 4.2. Ah, ¿por qué? Ah, porque usted ya entendió todo el proceso de encalado. Pero posiblemente, digamos que el señor le superaplicaba KCl y tenemos alto el potasio y no es normal que en un pH extremadamente ácido el potasio esté alto. Sin embargo, el señor creó un desequilibrio iónico, ¿sí? Entonces, tenemos que ver eso más allá de los números. Eso es interpretar. Y para interpretar, tienen que haber leído, estudiado, aprendido. Y si no, lo voy a saber, lo voy a anotar, porque no va a poder expresar mucho. ¿Listo? Entonces, aquí les ayuda bastante que sepan qué estaría disponible y qué no estaría disponible. ¿Listo? Preguntas. Bueno, ya nos va a sacar el sistema para entrar de nuevo. Denme un minutico, voy a hacer algo mientras entramos de nuevo.